días, qué gusto y qué placer el poder conectarnos. Un lindo día que Dios nos regala, que pudimos abrir nuestros ojos y que podemos dar gracias a Dios por este día, dar gracias a Dios por lo que Él siempre tiene preparado para nuestras vidas. Me da muchísimo gusto conectarnos en sábado, sábado de chicas, pero también invitamos a los chicos. Así es que esta transmisión la puedes compartir ahorita a alguna amiga, algún amigo, algún familiar que tú sepas que está batallando, que está sufriendo, que está necesitando de una palabra de consuelo. Y bueno, esas palabras de consuelo solamente las encontramos en la palabra de Dios. Definitivamente no hay palabra humana que pueda dar el consuelo que necesitamos como seres humanos. No hay nadie. A veces nos quedamos muy cortos en ese punto de podemos decir cosas y querer consolar a alguien, pero definitivamente nunca alcanzaremos ese nivel de poder en el consuelo que encontramos en Dios. Así es que gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios por todas las personas que ya están conectadas en este sábado, listas y listos para esta cita donde siempre que hay una oportunidad de aprender, siempre que hay una oportunidad de una transmisión en vivo con un tema como estos, con una enseñanza de la palabra de Dios, siempre es una oportunidad que Dios te está dando para arreglarte aún más tu corazón, tu vida, para consolarte, para decirte que sí puedes salir adelante, que no está todo perdido, que no hay nada perdido en él y nunca perdamos esas oportunidades porque de repente nos confiamos demasiado y podemos estar dándole prioridad a otras cosas y estar dejando la parte más importante, que es la parte de nuestro espíritu. Estamos constituidos en espíritu, alma y cuerpo y tenemos que saber que las tres áreas son muy importantes, pero que definitivamente el espíritu, la parte espiritual, nos va a ayudar muchísimo en las dos áreas restantes. Creo que a veces nos enfocamos demasiado en el físico y nos olvidamos del espíritu, o a veces nos enfocamos demasiado en el alma y nos olvidamos del espíritu. Pero lo que tenemos que saber es que el espíritu, cuando es arreglado el espíritu, cuando es transformado el espíritu, entonces tendremos un beneficio en el cuerpo y un beneficio también en el alma. Así es que si tú estás aquí conectada esta mañana, para este tema que tenemos el día de hoy que se llama Calla esas voces, y ahorita vamos a explicar de qué se trata esto de callar esas voces, porque escuchábamos la canción previa y dice la canción No puedo callar. Vamos a ver cuáles son esas voces que tenemos que callar, cuáles son esas voces que tenemos que aprender a callar y cómo las vamos a callar, porque definitivamente podemos estar metiéndonos en el punto de estar oyendo las voces que deberíamos de aprender a callar. Esto es algo que se desarrolla, por supuesto, pero solamente se puede lograr cuando tenemos las bases y los fundamentos, por supuesto, bíblicos, porque la Biblia habla de todos estos temas bíblicos. Por supuesto que podemos aprender a hacerlo. Así es que si tú estás conectada en esta mañana, te voy a pedir que nos saludes, que nos digas por ahí en el chat de esta transmisión, que nos puedas poner ahí cuáles son esas voces que tú crees que necesitas y que te urge callar, que no te dejan avanzar. ¿Cuáles son esas voces? ¿Cuáles son esas cosas que están alrededor de ti que no has podido callar y que no te permiten avanzar? Así es que compártenos lo que tengas por ahí, compártenos lo que quieras compartirnos ahí en el chat. Para eso es esta transmisión, para que tú tengas una oportunidad de interactuar con nosotros. Por supuesto que queremos que tú estés mejor, queremos que tú puedas también pasar la voz a otras personas. Sabemos que este es un tiempo muy importante de alcance, sabemos que este es un tiempo en el que vemos muy clara la palabra de Dios cuando dice que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Y es increíble, ¿no? Como en un tiempo de pandemia también Dios es capaz de usar todo para bien, porque Dios es bueno siempre, porque Dios es bueno siempre y Dios siempre hace cosas buenas, Dios siempre da cosas buenas, Dios siempre
quiere cosas buenas para nosotros, así es que tengamos de principio esa mentalidad en nuestros corazones y en nuestra mente de que Dios es bueno, quitarnos esa voz, ese retumbar de esa voz que se nos quedó de cuando éramos chicos o de cuando empezamos a crecer y que oímos a una tía o a papá o a mamá decir que Dios castigaba, ¿no? O decirnos incluso, pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Entonces, esas voces hay que callarlas, esas voces son las que hay que callar porque son las que no nos han dejado creer completamente en Dios. El pastor Paulino ha estado predicando de todo esto los domingos, de reprogramarse para creer, y él habla de toda esta bola de cosas que han estado, son voces que nos han estado gritando en nuestro interior y que no nos han permitido escuchar a la persona correcta, que no nos han permitido escuchar todo lo que Dios tiene para nosotros. Así es que participa, chatea con nosotros ahí, escríbenos, dinos quién eres, dinos si estás visitándonos por primera vez, eso nos encantará saberlo, dinos si te estás conectando por primera vez con nosotros, si es así, queremos también atenderte, queremos también darte por ahí, mandarte por ahí algún regalito que tenemos para ti, así es que participa, y si apenas te conectaste, no te olvides, compártelo con alguien, siempre ten esa buena costumbre de que cada vez que te conectes a la transmisión lo puedas compartir con alguien. Así es que calla esas voces. Y bueno, ¿cuáles son todas esas voces? Todas esas voces negativas, todas esas voces que te mantienen pensando mal, sintiendo mal, hablando mal, actuando mal. ¿Cuáles son todas esas voces? A veces podemos confundir en que son voces humanas, y sí, efectivamente, es a través de las personas por las que el diablo pretende atiborrarnos de pensamientos y de voces que no nos permitan oír a Dios. Pero vamos a ver varias cosas importantes sobre este tema, y una de ellas es que el mayor ejemplo de lo que se tiene que hacer cuando estás siendo inundado de esas voces negativas, de esas voces que te están llevando a cometer muchos errores, porque es cuando la gente entra en desesperación. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Alguna vez les ha pasado que su mente se vuelve loca y que incluso no duermen porque están pensando y pensando, y es como si alguien te estuviera hablando, y tienes que aprender y tienes que ejercitarte en cambiar tus pensamientos? Yo recuerdo que hace muchos años me pasaba mucho eso. Yo no dormía porque me llegaban esas voces, me llegaban esos pensamientos, y no sabía cómo cortarlos, no sabía cómo eliminarlos, no sabía cómo quitar esas voces de mi alma, esas voces que gritaban a mi corazón y que no me dejaban dormir y que no me dejaban tampoco avanzar hacia lo correcto. Pero el mayor ejemplo de lo que se debe hacer cuando estamos teniendo esos ataques con esas voces, y repito, puede ser que sean voces internas, voces que son consecuencia de lo que alguien nos dijo o de un acontecimiento que hayamos tenido. Esas voces pueden ser internas, pero también pueden ser voces físicas. A veces esto depende mucho de con quién nos juntamos. Por eso es que Dios en su palabra establece que por eso es la iglesia, por eso es la congregación, para que tú tengas con quién interactuar en el mismo lenguaje y sobre los mismos intereses espirituales, y no te sientas en este punto, ¿verdad? De las voces equivocadas, las voces que van en contra de ti, las voces de, ay, ¿para qué te congregas? ¿Y para qué te conectas a eso? Ay, Dios, olvídalo. O sea, ya parece, ¿no? Ya parece que Dios va a hacer eso. Ya parece que Dios va a arreglar todo. Ay, sí, sí, tu Dios que arregla todo. Todas esas son voces físicas. Pero acuérdate que dice también la Biblia que nuestra lucha no es contra personas. Cuando dice nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, está hablando de personas. Si lo parafraseamos en un contexto tal vez más actualizado en el lenguaje, podríamos decir que nuestra lucha no es contra personas, sino contra todas las huestes de maldad. Es decir, muchas veces la gente es usada por el diablo para atacarnos, para sacarnos de nuestro caminar con Dios. Muchas veces las personas son usadas sin saberlo ellas,
y sin ser culpables ellas. Realmente no lo estoy diciendo para que después de esa transmisión vayas ahí con esa persona que te ha dicho cosas negativas y le digas, ya sé, tú eres del diablo, entonces no te me acerques. No, no estoy hablando de eso. Lo estoy diciendo para que tú sepas, para que tú sepas. Pero también es cierto que Dios nos ha dado una herramienta muy poderosa que es el amor. Es el amor. Y también dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces tenemos que empezar a practicar más de lo que Dios nos enseña, más de lo que Dios nos enseña y nos ha dicho de su palabra. Acuérdate que no estamos en el punto de que queramos hacer todo lo que la Biblia dice al mismo tiempo, no, sino de lo que vas aprendiendo, lo que te va siendo revelado. Eso es de lo que Dios espera que tú hagas algo. Eso es de lo que Dios espera que tú hagas algo con lo que ya te fue revelado. Dios sabe perfectamente qué te ha sido revelado, qué te ha sido revelado. Entonces, eso es importante, que avances con lo que ya te ha sido revelado. Pero volviendo a este punto de callar esas voces, Jesucristo es el mejor ejemplo de lo que debemos hacer. ¿Se acuerdan de la historia cuando Jesucristo se aparta de los discípulos y se va al desierto? Se va al desierto a tener ese tiempo con Dios, ese tiempo con el Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien de lo que estamos hablando. Apartarse, apartarse del ruido, del movimiento de muchas cosas. Por ejemplo, ahorita, este es un tiempo para apartarse. Por eso no es bueno que tengas distracciones. No es bueno que estés oyendo y estés revisando el Facebook. No es bueno que estés oyendo y estés queriendo lavar los trastes. No, siéntate. Siéntate y recibe plenamente, completamente lo que Dios te quiere decir. No tengas distracciones. Por eso este significado de apartarse, se apartó, se apartó. Se apartó porque él sabía que tenía que quitarse, él estaba terminando con un periodo de su vida ministerial en la tierra. Él estaba pasando por el final del periodo donde había estado lleno de gente, donde quiera que él se paraba, estaba lleno de gente, la gente estaba loca, ¿cómo se dice esto? Estaba con un fervor impresionante por lo que ellos estaban viendo que Jesucristo hacía. Entonces, después del tumulto, después de todo este movimiento, Jesucristo sabe que tiene que apartarse para oír la voz de Dios. Entonces, si pudiéramos, y tal vez me estoy adelantando a darles la solución, pero siento así de parte de Dios decirlo, pero ¿cómo se callan esas voces? Oyendo la voz de Dios. Oyendo la voz de Dios, callando tú todas aquellas voces. Ahorita es un tiempo para que tú calles todas las demás voces. A lo mejor ahorita tienes a un niño diciéndote, mamá, 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 quiero un vaso de leche, quiero un plato de cereal. Callar esas voces. Y no hablo de que le digas, cállate ya, niña. No, no. Prepárate para estos momentos, para estos tiempos. Estos tiempos deben de ser honrados. Deben de ser honrados con nuestra asistencia, no solamente de conectarnos, sino con disponer nuestro corazón al 100%. De esa manera honramos a Dios. Porque si no estaríamos siendo como Marta, ¿no? Estaríamos siendo como Marta y como ese ejemplo que es muy conocido de Marta y María. Pues sí, pues Marta tenía muchas cosas que hacer, pero este es un tiempo para dedicarlo a recibir todo lo que Dios tiene para ti. Entonces no te distraigas, no te distraigas. Oír la voz de Dios es importante y para esto es importante apartarse. Si tú tenías programada esta conexión, era importante que tú te prepararas, te levantaras a tiempo para tener todo listo y para que te tomaras este tiempo para ti. Que no tuvieras otras voces que te estuvieran distrayendo de lo que Dios te quiere decir. ¿Sabes? Algo que he visto y algo que he aprendido es que cuando nos distraemos, ya no captamos todo el contexto de lo que Dios quería decirnos. Tal vez nos podemos quedar con un 80% del mensaje, pero Dios siempre quiere que te lleves el 100%. Dios siempre quiere que te lleves el 100% del mensaje y que empieces a trabajar con eso. Entonces, apartándose para oír la voz de Dios.
Esta es la manera en la que tenemos que aprender a callar esas voces, oyendo la voz de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que te está hablando una persona por un lado y luego te quiere hablar otra persona por otro lado? Y cuando pasa eso, empieza a haber confusión, hasta que tú llegas a un momento en el que dices, no, a ver, espérame, estoy hablando con ella, espérame, ahorita te escucho. Y es exactamente lo que tenemos que aprender a hacer, es exactamente lo que tenemos que aprender a ejercitar en nosotros, esa parte de darle a Dios su espacio y darle a Dios su tiempo y darle a Dios ese momento cuando Él está queriendo hablarnos, cuando Él nos está hablando, cuando Él nos está enviando a escuchar. ¿Tienen cafecito? Eso es importante que tengan. Sin café es imposible agradar a Dios. Eso es broma, pero es muy rico el café. Entonces, deberíamos de tener respuesta, así como Jesucristo en el desierto tuvo respuesta para el diablo, para cuando el diablo lo quiso tentar. Nosotros deberíamos de tener respuesta para callar esas voces que el diablo quiere venir y ponernos. ¿Cuáles son todas esas voces del diablo que está queriendo aturdirnos con esas voces? Pues las voces de angustia, las voces de miedo, las voces de enfermedad, las voces de enojo, rencor, el no porque voy a perdonarlo y estar ofendido siempre, quejarte, por supuesto. Todas esas voces, ese ataque de voces de las cosas que no piensas antes de, o que no paras cuando llegan, porque todos tenemos esa tentación. Todos tenemos la tentación de quejarnos, todos tenemos la tentación de enojarnos, todos tenemos la tentación de angustiarnos, todos tenemos la tentación de tener miedo, todos tenemos tentaciones de ese tipo, todos, todos. Quien me esté mirando con los ojos cuadrados así como de diciendo no, yo no, pues usted ya debería estar en el cielo. Es usted demasiado santo para esta tierra. Pero todos tenemos que tener, todos peleamos esta batalla, todos peleamos esa batalla de la mente donde el diablo quiere atacarnos. Es ahí donde él quiere acabar con nosotros. Es la mente, por eso es que el pastor Paulino tanto habla de esa transformación de Romanos 12:2, ¿no? Transforma tu manera de pensar, porque solamente así vas a transformar tu manera de vivir. Por eso es que tanta insistencia en el tema, porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. Entonces, si tomamos este ejemplo de Jesucristo en el desierto, fíjense bien, hay varias cosas de este ejemplo de Mateo 4 cuando se explica toda la tentación de Jesucristo en el desierto y todo lo que el diablo le dice y todo lo que Jesucristo le responde. Pero algo que no puedes perder de vista es que Jesucristo sabía quién era y Jesucristo sabía qué decirle al diablo en cualquier cosa que quisiera decirle, con la que lo quisiera aturdir. Y la tentación la tuvo, pero ¿tú sabes cómo contestarle al diablo? ¿Tú sabes qué decirle al diablo cuando viene y te dice cosas y te aturde? Y a través de otra persona, ¿eh? ¿Qué haces con eso que te aturde de otra persona? Cuando otra persona llega y te dice, ay, no, eso de Dios, o sea, ¿qué haces con eso? ¿Sabes qué contestarle? Y no a la persona, ojo, ojo. Porque acuérdate que cada quien habla de lo que tiene dentro de sí. Obviamente una persona que te dice, ay, no, ¿cómo crees que eso de Dios? Pues por supuesto, no, esa persona no tiene, es evidente que no tiene ningún compromiso con Dios, que no le interesa una vida con Dios, que él todavía está en ese momento de ser llamado, porque todos van a oír de Dios, todos, todos. Todos, Jesucristo no vendrá de nuevo hasta que todos hayamos escuchado del Señor, hasta que se haya compartido su palabra a todos. Y no estoy hablando de contestarle a la persona, te estoy preguntando, ¿sabes qué contestarle al diablo? ¿Sabes decirle al diablo, escrito está, que fue la frase que usó, o esa palabra que usó Cristo para dejarle claro al diablo de que tú dirás lo que quieras? Tú puedes venir y quererme decir lo que quieras, pero escrito está que no solo de pan
viviré, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabía qué contestarle. Y la pregunta es esa, ¿tú sabes qué contestarle al diablo? O el diablo viene, te aturde con todos esos pensamientos malignos, con todos esos pensamientos de mal, de miedo, de enfermedad, de te va a dar. Viene y hace lo que quiere contigo. Y vuelve tu mente un campo de batalla, y vuelve tu mente un campo de voces, un ataque de voces, con el que terminas atemorizada con ese ataque de voces, con lo que terminas que ya no quieres más. ¿Qué haces cuando alguien viene y te quiere sacar de tu relación con Dios? Ojo, ¿eh? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? He conocido a mucha gente que anda picando de aquí para allá y de allá para acá, y pica aquí, y pica allá, y pica acá, y en ningún lado, echa raíz, en ningún lado. Luego dicen, no, es que, pues sí, lo de Dios sí funciona, y sí me sentí bien, y sí todo. Sí, ¿cuánto tiempo le has dedicado? Constante, disciplinado, en orden, como Dios manda. ¿Cuánto tiempo como para que tú digas que no funciona algo o que sí funciona algo? ¿Y sabes cuál es el problema de esas personas? Que así como lo hacen con la palabra, con Dios, de no, no, pues sí, sí me sentí bien, sí me sirvió, pero pues, ay, la verdad es que, pues no, como que me hace falta algo más. Y van y buscan ese algo más, y tampoco en ese algo más dan todo. Solamente es gente que anda picando por aquí y por allá, y en su emoción de andar picando por un lado y por otro, van y le dicen a otras personas, ¿verdad? De, oye, esto, ay, mira, encontré esto, ay, mira, encontré lo otro, ay, mira, encontré aquello. Y, porque yo sí te puedo decir, yo sí conozco personas que se han metido con Dios al 100 y que sus vidas han sido transformadas, que de ser pobres se fueron a ricos, que de ser odiables se volvieron amables. Yo sí conozco personas que se metieron con Dios completamente y que se dejaron de todas esas payasadas de que, ay no, eso de Dios, ve al hermano aquel todo lo que anda haciendo. Y ve a la hermana aquella muy, muy, muy cristiana, pero mira lo que anda haciendo. ¿Y a ti qué te importa? Los pecados son personales. Los pecados son personales. Tú encárgate de tus pecados. Tú encárgate de tu vida. Tú encárgate de tu relación. Lo demás, deja que cada quien haga lo que tenga que hacer y que el Espíritu Santo convenza de pecado a cada quien. Hola. Así es que, ¿sabes qué contestarle al diablo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu actitud cuando otros te apedrean o cuando otros pretenden callar tu fe? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Luego, luego te apachurras, luego, luego te deprimes, luego, luego te decaes, luego, luego... ¿Qué pasa contigo cuando pasan estas cosas? Y quiero ir ahí a Lucas, que fue nuestro texto base de esta enseñanza. Lucas, la verdad es que cuando lo leí me quedé sorprendida porque es típico lo que sucede hoy en día, típico lo que nos sucede hoy en día a muchos. Lucas, ¿qué les dije? 19, Lucas 19, del 37 al 39, y es parte de la historia donde ya está entrando Jesucristo a toda la Pascua, a todo este movimiento que había, a la locura que se causó con la presencia de Cristo en, en, en los Olivos, en Galilea, en Roma, en todos lados donde estuvo. Y aquí vemos lo que termina sucediendo. Dice el verso 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, fíjate bien de lo que está hablando,
dice de toda la multitud de los discípulos, es decir, toda la gente que ya los discípulos habían pescado. A través de usar la palabra de Dios, usar lo que Cristo les había enseñado, ya los discípulos habían ganado gente. Y dice toda la multitud de los discípulos, y no habla de, no, dice multitud, o sea, está hablando de mucha gente. Toda la multitud de los discípulos, dice, gozándose, ojo, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Fíjense bien de lo que vemos varias cosas aquí, vemos que ya estaba la gente gozándose. Fíjense, no habla de que estaba contenta, habla de un gozo, y acuérdense que el gozo es un aspecto espiritual. El contentamiento es un aspecto humano, pero el gozo es un aspecto espiritual. No es lo mismo estar contento que tener gozo. El gozo es permanente, el estar contento puede ser pasajero, pero el gozo es permanente. Por eso la Biblia dice gozo. La Biblia habla mucho del gozo, la Biblia menciona mucho el gozo, porque es un aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque es permanente, porque es un gozo que viene de Dios. Y como todo lo que hace Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y como todo lo que hace Dios es eterno, todo lo que hace Dios es para siempre. Así es que dice gozándose, y se comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ya habían visto de todo, habían visto ciegos que habían sido sanados, habían visto paralíticos caminar, habían visto endemoniados ser libres de los demonios, habían visto resucitar muertos, ya habían visto de todo. Hubiera sido muy fuerte que no pudieran alabar después de todo lo que habían visto, ¿no? Diciendo, dice, bendito el Rey, ¿verdad? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Estas son las voces que tienes que callar, las de los fariseos. ¿Qué le estaba diciendo los fariseos aquí al Maestro, a Cristo? Le estaban diciendo, calla a tus discípulos, cállalos. Cállalos porque están haciendo mucho ruido, cállalos porque están además diciendo cosas que solamente son para el Mesías. Y acuérdense que ellos no creían que Cristo era el Mesías. Y eran las voces que a ellos los estaban aturdiendo. A los fariseos, las voces de júbilo, las voces de gratitud, las voces de gozo, estaban aturdiendo a los fariseos porque los fariseos no creían. Porque los fariseos estaban en el punto de no, estos no deben de estar haciendo esto, estos no deberían de estar dándole gloria y honra y diciéndole rey a alguien que no lo es. Acuérdense, ellos no creían. Qué tremendo, ¿no? Porque eran los que enseñaban la ley, pero ellos no creían. Entonces dice, Maestro, reprende a tus discípulos. Y ahí les está diciendo, cállalos, porque no está bien que estén diciendo todo lo que están diciendo. Y después me encanta lo que Jesucristo, fíjense bien cómo siempre tenía respuesta. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Padre. Él estaba lleno del Padre. El diablo nunca pudo ir y hacerlo trizas. Nunca pudo, porque él estaba lleno del Padre, estaba lleno de Dios, y él sabía qué responder. Él sabía qué decir, usando, por supuesto, la palabra de Dios. La palabra de Dios, pero aquí dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y aquí lo que está diciendo es que ustedes van a querer callar a los discípulos, pero aunque ustedes los quieran callar, el plan de Dios seguirá, no va a parar. Realmente lo que Cristo estaba queriendo decirles aquí, pues yo los puedo callar a ellos, pero habrá otros que hablen.
Yo los puedo callar a ellos para que no se molesten ustedes, pero habrá otros que salgan y hablen. No van a poder callar a la multitud. No van a poder callar a la multitud. Entonces Cristo siempre sabía lo que tenía que decir. Él estaba lleno de Dios. Él estaba siempre oyendo la voz de Dios. Él estaba enfocado en hacer a un lado todo lo que humanamente, porque recuerden que Él estaba como ser humano también, todo lo que humanamente podía llegarle. Él sabía cómo atacarlo, él sabía cómo acabar con eso, él sabía con qué palabra acabar con eso. Entonces, ¿qué estaba pasando con los fariseos? Los fariseos estaban sintiéndose ofendidos por la verdad. Estaban sintiéndose ofendidos por oír todo eso, estaban ofendidos por la verdad dicha por Jesucristo. Ellos estaban ofendidos por eso. Ellos estaban ofendidos porque la multitud decía quién era Cristo. Ellos estaban ofendidos por la decisión de los discípulos de alabarle a Cristo, de alabarlo y adorarlo. Estaban ofendidos por eso. ¿Y por qué van a estarlo adorando si Él ni es el Rey? El hecho de que tú no creas que Él es el Rey no significa que tengamos que callar los que hemos creído y los que le hemos conocido. Amén. No con esto te estoy diciendo que andes por las calles, ¿no? Y que cada vez que saludes y que cada vez que digas, que veas a alguien, tengas como frase ya preconcebida, ¿no? El de gloria a Dios, hermano, y Dios le bendiga, hermano. No, nos tenemos que quitar eso, porque eso es algo que hacían los fariseos, ¿sabías? Eso es algo que caracterizaba a los fariseos. Los fariseos eran así de todo. ¿Qué pasó, hermano? Sí, Dios le bendice. Así que bueno, muy así, ¿no? Muy propios en ese sentido y ya con palabras preconcebidas, ya con palabras programadas para ciertas cosas. Y no estoy hablando de eso. Tú tienes que saber oír a Dios para saber cuándo decir algo y cómo decir algo. Eso es algo que en estas últimas semanas he entendido mucho, eso es algo que me ha pasado mucho. Saber que cuando estar desocupada para que Dios pueda hablarme y para que yo pueda oírlo. Estar desocupada para poder, y hablo de la mente, hablo del espíritu, porque yo puedo estar haciendo cosas y estar desocupada en mi espíritu, hablando de estar presta, estar lista para oír lo que Dios tiene para mí, oír lo que Dios quiere decirme. Entonces estos fariseos estaban ofendidos por la verdad. Y yo te preguntaría, ¿cuánto te ofendes tú por la verdad? ¿Cuánto te ofendes tú por la verdad? ¿Cuánto te ofendes tú con la verdad? Eso es algo que me impacta porque creo que es un problema dentro de la iglesia del Señor. La ofensa por la verdad. La ofensa por la verdad, que los pastores no tienen toda la libertad de hablar con la verdad la palabra de Dios, porque la iglesia se va, porque los congregantes se van, porque se sienten ofendidos. Y aquí te pongo este ejemplo, los ofendidos son fariseos, ¿eh? Tú no puedes ofenderte con la verdad. No puedes ofenderte con la verdad porque Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Si tú te ofendes con la verdad, te ofendes con Cristo. Porque Él es la verdad. Entonces, si tú te ofendes con la verdad, ¿qué crees que vas a hacer? Si tú escuchas una enseñanza, si tú escuchas palabra de Dios y te ofendes con lo que oyes de la palabra de Dios, ¿qué crees que vas a hacer después de haberte ofendido? ¿Qué crees que vas a hacer? Vas a callar a Dios. No te vas a volver a conectar. Porque te ofendiste. Entonces, si tú te ofendes con la verdad, vas a callar a Dios. Y eso es lo que hace mucha gente. Por eso mucha gente está muerta espiritualmente. Porque se ofendió con algo que oyó del pastor, se ofendió con una verdad y lo que hizo fue callar a Dios. Lo que hizo fue ponerle pausa a su relación con Dios. Lo que hizo fue desconectarse. Entonces no te ofendas con la verdad, porque si tú te ofendes con la verdad de Dios, porque además la palabra está llena de verdad, si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, la palabra de Dios que Él nos dejó, el Nuevo Testamento que Él nos dejó como herencia de su palabra, es la verdad. Y está llena de verdad.
Y la verdad clara, o sea, no se anda con medias tintas, es una verdad clara. Entonces, ¿por qué te ofendes? ¿Por qué te ofendes con la verdad? Y ojo con esto que dije, porque tienes que hacerte una autoexaminación de cuántas veces te has ofendido con la verdad de Dios y has callado a Dios. Has callado a Dios. ¿Cómo callamos a Dios? No congregándonos, no escuchando más la enseñanza, no leyendo la Biblia. Esas son las formas en las que callamos a Dios. No buscando el consejo de personas que conocen de Dios, que tienen una expertividad en la palabra de Dios. Así callas a Dios. De esas maneras callas a Dios. Cuando tú no te congregas, tú estás callando a Dios. ¡Wow! ¡Auch! Estás callando a Dios. ¿Y qué pasa después de que callas a Dios? Pues vas a estarte alejando y alejando y alejando, alejando y alejando y alejando. Y entonces, en ese proceso de alejamiento, entras a un desierto, por supuesto, un desierto donde vas a empezar a tener tormento y a tener angustia. A tener tormento y a tener angustia. Con Dios, acuérdate, con Dios, sin Dios. Con Dios, sin Dios. Así es que Cristo es Dios, Cristo es Rey, Cristo es el Señor de señores, Cristo es el Rey de nuestra vida, Cristo es el Salvador, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es el que otorga, el Cordero de Dios que otorga el pecado al mundo, el que nos salva, el que nos sana, Él es el sanador, y ese hecho nadie lo va a poder cambiar. Ese hecho nadie lo va a poder cambiar, por mucho que reniegue, por mucho fariseo que haya que lo reniegue, que lo quiera callar, que lo quiera ocultar, que quiera, eso no lo van a poder lograr. No van a poder lograr que callar esa verdad, porque es la verdad. Y me encanta, hay un médico que termina sus videos diciendo, la verdad siempre triunfa. Y me encantó su última frase de sus videos. La verdad siempre triunfa. Y eso es cierto. La verdad siempre triunfa. La verdad siempre triunfa. Entonces, ¿qué actitud tienes cuando otros te apedrean o pretenden callarte? O pretenden, y hablo de otros, no solamente como personas, sino también el diablo, ¿verdad? ¿Qué haces cuando el diablo pretende callar tu fe? Cuando te llega esa vocecita de, ay, sí, cómo no. Estás orando por sanidad y estás tratando de poner tu fe a trabajar y de confesar, creer con el corazón y confesar con tu boca, y de repente te llega esa voz, ¿no? Te llega esa voz de, ay, sí, hasta crees que te va a sanar. Sí, ya parece, ¿no? Acuérdate del fulanito que oraron por él y se murió, ¿eh? Son todas esas voces las que tienes que aprender a callar. Y literal tienes que aprender a voltear y decirle al diablo, cállate, porque escrito está, que por sus llagas fui sanada. Amén, amén, aleluya, aleluya. Entonces, algo de lo que pasó en el desierto en aquella ocasión, ahí en Mateo 4, algo de lo que pasó es que Jesucristo, pues era el Hijo de Dios, hecho hombre, pero era el Hijo de Dios. La gloria que él tenía, la seguía teniendo como Hijo de Dios. Y él, algo que pudo hacer con Satanás, era haber expuesto su gloria. Simplemente él pudo haber expuesto su gloria y decir, yo soy el Hijo de Dios. Y con eso hubiera sido suficiente, pudo haberse parado contra Satanás con lógica y con razonamiento. Fíjense bien, con lógica y con razonamiento. Pero lo que hizo Cristo fue usar la palabra de Dios. Eso fue lo que él hizo. Dijo, voy a usar la palabra que el Padre me dio, voy a usarla contra Satanás y lo voy a callar.
Voy a callar esas voces que están llegando a mí, esa voz que está llegando a mí, que está queriendo aturdirme, que está queriendo sacarme del plan de Dios para mi vida. Ojo, otra cosa que pasa y que nos enseña Mateo 4. Lo que el diablo estaba queriendo hacer en el desierto era sacar a Cristo del plan del Padre. Cuando te llegan esas voces, el propósito, ¿cuál es? Sacarte del plan del Padre para ti. Ese es el propósito de esas voces. Ese es el propósito. El propósito es que renuncies, el propósito es que niegues tu fe, el propósito es que traiciones a Dios, el propósito es que reniegues de Dios, el propósito es que te ofendas con Dios, el propósito siempre es separarte del plan de Dios para tu vida. Satanás a eso fue. Satanás fue a querer cambiarlo, sacarlo del plan del Padre, sacarlo del plan divino. Y usó muchísimas frases que en estos tiempos, ¿a cuánta gente le ofrecen otros reinos y deja el reino de Dios? El ego. Una de las cosas con las que el diablo quiso ahí atacar y sacar a Cristo del plan era el ego. El ego, mira todo esto que hay aquí. Mira todo lo que puedes hacer aquí. Si tan solo me reconoces a mí, en lugar de reconocer al Padre. ¡Wow! ¿Cuántas veces te ha pasado? Y si no te ha pasado a ti y has visto el ejemplo de una situación así con alguien más, ¿qué crees? También hay sabiduría para aprender de esas personas, aprender de esos casos que hemos visto. No para juzgarlos, no para criticarlos, sino para decir, no, me tengo que cuidar de eso, porque eso me puede pasar también a mí. Cuidarme también de eso. Fíjense bien lo que hizo Cristo, Él usó la única arma que se puede usar aun cuando estás solo. Él estaba solo en el desierto, pero él usó esa arma que uno tiene que usar cuando uno está solo, y es la palabra de Dios. Él usó esa arma, la palabra de Dios. Él usó la palabra de Dios. Y diciendo simplemente, está escrito. Está escrito. No dice, ay, mi padre dice, no, él dijo, está escrito que esto, está escrito que lo otro. También él usó el arma de la palabra de Dios para defender su filiación a Dios, para defender su filiación al Padre. Él usó eso para defender su posición como hijo de Dios. Aleluya, aleluya, defenderla. Él usó el arma de la palabra de Dios también para vencer la tentación. Fíjense bien de lo que estamos hablando. Todas estas son voces que tenemos que aprender a callar. Son voces, eran voces. La tentación fue la voz cuando Satanás le dice lo que podía hacer, de lo que podía ser capaz, si lo adorara. Eran voces lo que él estaba recibiendo, eran voces lo que él estaba oyendo. Y él tuvo que usar la palabra de Dios para callar esas voces. Para callar esas voces. ¿Por qué creen que en la historia se cuenta que hay una secuencia de las cosas que el diablo le ofrece a Jesucristo? Hay una secuencia de las cosas que el diablo le ofrece a Jesucristo, porque cada vez que el diablo le dijo algo a Jesucristo, Jesucristo tuvo palabra para decirle y callarlo. Y entonces, como no pudo con él, ¿qué cosa hizo? Le puso otra tentación. No pudo callarlo porque Jesucristo supo qué decirle. Ojo, mis queridas amigas y hermanas, amigos y hermanos, supo qué contestarle. Y lo intentó otra vez. Y así es el diablo, lo va a intentar otra vez. Y lo va a intentar otra vez. Por eso Jesucristo dice, velad, estar atentos y velad. Estar atentos y velad. Porque en lo que no pueda por un lado, lo va a querer hacer por el otro. En lo que no pueda por un lado, lo va a hacer por otro lado. Con una tentación que no pueda, no va a poder hacerlo.
va a buscar hacerlo por otro lado. Si ve que por un lado no te va a poder atacar, si ve que por un lado no te va a poder convencer, ¿qué crees que va a hacer? Lo va a buscar por otro lado. Por eso dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así anduvo con Cristo, como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. Así es que deberíamos de tener respuestas para esa voz del diablo y para la tentación. Deberíamos de tener respuestas siempre, respuestas dentro de nosotros. Y solamente puede haber estas respuestas cuando hay convicción de la palabra de Dios en ti. No solamente cuando la tomas como algo que ya, ay, pues sí, qué padre, qué bonito, híjole, qué poderoso, estuvo tremendo eso que oímos. No solamente como eso, sino que uses lo que estás oyendo, que uses la palabra de Dios para ser convencido de todas las armas que tú tienes cuando estás escuchando la palabra de Dios. De todas esas armas de las que tú te haces cuando estás escuchando la palabra de Dios. Sabrás qué decirle al diablo en cada tentación. Sabrás cómo callar todas esas voces que vienen y te aturden y te atacan y quieren callar tu alabanza y quieren callar tu adoración. Ahora, cuando hablo de esto, estoy hablando no de alabanza y adoración externa nada más, porque esto no lo podemos hacer en todos lados y tenemos que entender esto. Tú no puedes ir a la casa, o sea, tú no puedes ir a la casa de un incrédulo y querer alabar y querer orar por la comida media hora. No puedes hacer eso. Por eso Jesucristo explicó a griegos como a griegos, a judíos como judíos, a inconversos como inconversos. Y claro que sí puedes dar gracias a Dios y propiciar que se dé gracias a Dios por lo que vamos a comer, por la provisión que Dios dio. Claro que sí lo podemos hacer, pero no en un concepto religioso. El concepto religioso y la actitud de fariseo que han tenido muchas personas dentro de la iglesia es lo que ha mantenido fuera de Cristo a muchas personas. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. No necesitamos recurrir a esas cosas para poder ganar a alguien. Acuérdate, entre menos palabras uses, es mucho mejor. Es una mejor forma de compartir el evangelio. Entonces, el arma que él usó fue efectiva. Fíjate bien, el arma que Cristo usó en el desierto fue efectiva. ¿Por qué fue efectiva? ¿Por qué fue efectiva el arma que Cristo usó? Y tú me puedes decir, fue efectiva porque es la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? No solamente es por eso. El arma que Cristo usó en aquel momento con Satanás, que fue decirle la palabra, tuvo ese efecto y tuvo esa efectividad para parar la obra de Satanás en ese momento, porque Jesucristo la entendía. La palabra por sí sola no hace nada. La palabra por sí sola no hace nada. La palabra se vuelve poderosa para quien la entiende. La palabra de Dios fue efectiva. Esa arma que Cristo usó, la palabra de Dios que la usó como arma con Satanás, fue efectiva porque él la entendía. Él sabía de lo que estaba hablando. No eran frases gastadas de, ay, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No. Él entendía el significado de esa palabra, el significado de esa confesión. Él entendía perfectamente lo que estaba diciendo. No era una frase, era palabra de Dios con entendimiento, declarada en el momento preciso y usada para defender lo que él había entendido. Aleluya. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, necesitamos contrarrestar las mentiras seductoras de Satanás, así como Cristo lo hizo. Necesitamos contrarrestar las mentiras seductoras de Satanás. Por supuesto que todo lo que Satanás te ofrezca siempre es seductor, ¿eh? Siempre es seductor. El pastor Paulino dice, el diablo nunca te va a presentar una tentación en la forma
de suciedad que es. No, siempre te lo va a presentar como algo atractivo, como algo bueno, como algo seductor, por supuesto. Entonces, nosotros podemos resistir a la tentación, claro que sí, y podemos callar esas voces de la misma manera que Jesucristo lo hizo. Por eso Jesucristo deja ahí en la Biblia escritas todas esas cosas, porque todo tiene un significado, todo tiene un porqué y un para qué, todo tiene un poder para ti, para sus hijos, para los que creen, para los que creemos. Entonces, por supuesto que las mentiras seductoras del diablo solamente pueden ser alusadas, es decir, solamente puedes ponerles la luz con la verdad de Dios, iluminadas con la verdad de Dios, solamente puedes hacerlo de esa manera. El diablo trabaja ¿en dónde? En las tinieblas. El diablo trabaja ¿en dónde? En la oscuridad. Pero si tú tienes siempre la palabra de Dios lista y presta en tu corazón, entendida en tu corazón y en tu mente, tú vas a poder alusar esas tinieblas para darte cuenta cuando el diablo quiere venir y sacarte del propósito de Dios para tu vida. Tú lo vas a saber. Amén. Si tú eres ignorante de la verdad de Dios, pues estarás pobremente armado. Y cualquier viento que venga te va a tirar. Y cualquier cosa que pase te va a tirar. Cualquier voz que venga y te hable te va a tirar. Cualquier persona que venga y que te diga, ay, ¿estás orando? Ay, no inventes. Tómate mejor la medicina, ve mejor al doctor. Estarás pobremente armado en la pelea en contra de la tentación. Y acuérdate que la tentación está englobada en muchas cosas. A veces vemos como tentación, hay una tentación de infidelidad o una tentación de robar, ¿no? También es tentación mentir, también es tentación contestar mal, también es tentación faltar al respeto, también es tentación comer lo que no debes, también es tentación no cuidarte, también es tentación no hacer ejercicio, también es tentación no congregarse, también es tentación congregarse tarde. Uy, podríamos hablar de toda una lista de tentaciones que las vemos chiquitas, pero acuérdate, la Biblia habla de el que es fiel en lo poco, será puesto sobre mucho. Y si lo ponemos en la contraparte de eso, el que es infiel en lo poco, será pobremente armado en la pelea contra la tentación. La tentación la tenemos todos. Yo también tengo sueño, a mí también me da sueño, yo también me canso, yo también tengo tentación para no decir la verdad, todos tenemos tentación, todos. Ese es el trabajo del diablo siempre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Usar la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, confiesa la palabra de Dios, pero la palabra entendida. A este punto me quiero ir, porque eso fue lo que más me impactó de este estudio, de por qué con Jesucristo funcionó, por qué lo que hizo Jesucristo en el desierto, por qué funcionó con Satanás. Y a mí me encantó esta parte donde dice, tuvo efectividad. Esa arma de la palabra de Dios tuvo efectividad porque Cristo no solo sabía la palabra, sino que también la entendía. Él no estaba diciendo cosas huecas. Él sabía el poder, él entendía el poder de lo que estaba diciendo. Él entendía el poder de lo que estaba diciendo. Él no andaba diciendo cosas por decir. Y gloria a Dios por decirlo. Y aguas con esto, porque es una costumbre. Podemos estar poniendo frases por costumbre nada más. Y oímos y vemos la palabra de Dios y leemos la reflexión del día y vemos la palabra y podemos solamente estar poniendo gloria a Dios y amén como una cosa solamente superficial. Tenemos que entender eso, tenemos que entender eso. No dejes que los orgullosos te callen, acuérdate de eso. No dejes que los orgullosos te callen. Los fariseos siempre van a querer callarte. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de callar a un fariseo? No diciendo nada.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Habrá momentos en los que Dios te diga, contéstale esto, y en ese momento lo harás. Pero me gusta mucho la serie de la Biblia porque ahí muestran a un Jesucristo que no respondía de inmediato. Me encanta esa parte de Jesucristo mostrada en esa serie, porque cada vez que los fariseos llegaban y atacaban a Cristo y le decían algo para provocarlo o para que cayera en los cuatros que le querían poner, nunca lo ves contestar de inmediato. Nunca lo ves contestar por reacción. Siempre lo ves mirando a otro lado, volteando, dando su giro de su persona despacio, mirando, y yo entiendo que cuando él hacía eso estaba escuchando a Dios para saber qué decir. Y nunca lo ves contestar de inmediato. Amén. Amén. Así es que te quiero dar solamente tres puntos importantes que quiero que pongas atención en esos. Tres puntos importantes que son cosas que te detienen en mucho para poder callar las voces negativas, callar esa voz del diablo, vencer en la tentación. Te voy a decir cuáles son esas tres cosas. Hay tres cosas importantes que tienes que saber que te detienen en este ejercitar el poder oír la voz de Dios, el poder callar, aprender a callar la voz, las voces ajenas a Dios y empezar a enfocar toda mi atención en la voz de Dios. Número 1, las prisiones de pecado. Esto es un punto muy interesante. Cuando tú estás metida en una prisión de pecado, en una cárcel, porque eso es lo que hace el pecado lo que hace es aprisionarte, es encarcelarte, eso es lo que hace el pecado. Cuando estás en cárcel de pecado, va a ser muy difícil que tú puedas empezar a callar las voces de angustia, de culpa. Va a ser muy difícil que aprendas a hacerlo. Entonces hay que trabajar con esto. Salte de esa cárcel del pecado. Gracias a Dios que en Cristo Jesús tenemos siempre la oportunidad de salir de ahí. Gracias a Dios que en Cristo Jesús podemos tener arrepentimiento, podemos pedir perdón a Dios con un genuino arrepentimiento de ese pecado y Dios nos perdona para salir. Dios nos perdona y nos ayuda a salir de esa cárcel del pecado. Así es que eso es algo que tendrías que analizar, que tendrías que checar. Y recuerda que la palabra pecado no significa solamente cosas grandes. La palabra pecado es desde las cosas más pequeñas, las cosas más insignificantes. Desde ahí podemos estar aprisionados en una cárcel de pecado. ¿Cuándo es una prisión un pecado? Pues cuando lo estás haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Ahí es una prisión. Nunca salen de ahí porque están encarcelados en su propio pecado. Y no han tomado la determinación, la decisión y la determinación de salir de ahí. Fíjate bien, mucha gente toma la decisión, pero no toma la determinación. Por eso regresan. Una decisión puede ser temporal, pero una determinación es más espiritual. Es eterna, porque es espiritual. La gente toma decisiones, pero no determinaciones. La gente toma la decisión de no comer lo que le hace daño y la decisión le dura una semana. Pero cuando la gente toma la determinación de no hacerlo, es algo que ya cuida consecutivamente, ya lo cuida todo el tiempo. Número 2, falta de enseñanza. Falta de enseñanza. Gracias a Dios porque nosotros no podemos, no carecemos de la enseñanza. Este ministerio, esta iglesia, si por algo se caracteriza, es porque hay buena enseñanza. Nos hemos preparado, hemos estudiado, tenemos un pastor enteramente preparado, como lo dice la palabra de Dios. Tenemos un pastor que estudió, un pastor que entiende las escrituras, un pastor que sabe cómo enseñar,
un pastor que sabe cómo desmenuzar la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso y gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por ese regalo que Dios nos ha dado en él para ser enseñados. Falta de enseñanza, falta de enseñanza. Y ahí quisiera leer Salmo 119, 171. Voy a quedarme unos minutitos más para poderles dar este final de esta enseñanza. Pero miren lo que dice Salmo 119, 171. Dice, mis labios rebosarán alabanza. Fíjate bien, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Cuando me enseñes tus estatutos. Ahora, ¿cuándo Dios nos enseña sus estatutos? Cuando nos manda la transmisión en vivo de los jueves, cuando nos manda la transmisión en vivo de los domingos, cuando nos manda la transmisión en vivo de hoy. Cualquier enseñanza a la que Dios nos convoca es para enseñarnos sus estatutos. Y solamente, aquí me encantó porque dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Y es algo que Dios hace todo el tiempo. Dios siempre está proveyendo la enseñanza, Dios siempre está proveyendo la enseñanza para que tú tengas la libertad y el entendimiento de la palabra que te lleve a alabarle sin parar, a alabarle sin cesar, a darle gloria y a adorarlo con entendimiento y sin parar. Así es que las cárceles emocionales o las cárceles de pecado es el número 1, recuerden eso. Recuerden que el pecado siempre va a romper la relación entre el Padre y tú, siempre, siempre. La comunicación es rota cuando pecamos, es rota, ya ni siquiera te vas a sentir digno de acercarte a Dios, pero ya sabes, eso tiene solución. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y restaura la relación, tu relación con Dios, restáurala y quedarás fuera de eso. Número 2, dijimos, falta de enseñanza, y este no es tu caso, estás invitada a todas las enseñanzas que haya en estas transmisiones, a los domingos a las 11 de la mañana, los jueves a las 7 de la noche y todo lo que tengamos para ti, para que puedas aprender los estatutos de Dios, para que puedas aprender a conocer a Dios y para que puedas saber cómo callar todas esas voces del diablo a través de la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Aprender los estatutos de Dios, ¿cómo los vas a aprender? Solamente conectándote, solamente prestándote este tiempo, dedicándole un tiempo a Dios, a la enseñanza, para que los puedas aprender, para que puedas entonces echar esa raíz en ti del entendimiento de la palabra de Dios y sepas callar esas voces ajenas a Dios que te alejan de Dios. Todo lo que te aleja de Dios son voces ajenas a Dios. Todo lo que te aleja de Dios. Todo lo que te aleja de Dios. Y recuerda que siempre tú tienes la última palabra. Tú siempre tienes la última palabra. El tercer punto es la muerte espiritual. Ese es el punto. Solamente los vivos adoran. Los muertos no pueden. Los vivos son los únicos que adoran. Entonces, si tú estás vivo en el Señor porque entiendes la palabra, porque te alimentas, ¿cómo nos mantenemos vivos nosotros? Comiendo, cuidándonos. Y por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, está diciendo no solamente comas comida física, comida para tu cuerpo, sino también tienes que comer el pan de vida, el pan espiritual que Dios te sirve. Entonces, solamente los vivos adoran, los muertos no. Y tú puedes andar medio moribundo, tú puedes andar ahí con un espíritu moribundo y unas veces sí y otras veces no, y puedes estar en ese punto donde, híjole, es que sí sé que lo tengo que buscar, pero no sé cómo, y buscándote 1000 razones o 1000 pretextos para no acabar con esa muerte espiritual y resucitar en el Señor. Resucitar en el Señor. Gracias a Dios también, porque sí es cierto que hay una muerte espiritual cuando nos alejamos de Dios, pero también tenemos un Cristo que resucita. También tenemos un Padre que envió a Jesucristo para resucitarnos de la muerte a vida.
Gracias a Dios porque también tenemos eso. Salmo 115, 17, no quisiera dejar de leerlo. Salmos 115, 17. Y dice, no alabarán los muertos a Dios, no alabarán los muertos al Padre, ni cuantos descienden al silencio. Si tú no te estás congregando, tú estás descendiendo al silencio de Dios, y si hay silencio de la voz de Dios, te vas a apagar, te vas a morir, porque la palabra de Dios es vida, porque todo lo que Dios nos quiere dar es para vida. Todo lo que Dios nos quiere dar es para vida, y tú puedes estar muriendo porque has dejado de comer espiritualmente, porque no te has metido con todo, constancia, disciplina, amor, entrega, con todo, no te has metido a esa relación con Dios para que puedas comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabes una cosa y algo que quiero decirte ya para ir cerrando el tema? Tú nunca vas a poder comprobar toda la magnitud de la gloria de Dios si no te entregas a Él completamente. Si no dejas de estar picando por aquí, picando por allá y te metes a un plan, al plan que Dios te mandó, al plan familiar cristiano que Dios te mandó, porque no te mandó el diablo, te mandó Dios. Pero mientras sigas picando por aquí y por allá, nunca vas a poder comprobar todo lo que Dios tiene planeado para ti. Hasta que lo hagas con conciencia, hasta que lo hagas con disciplina, hasta que lo hagas con constancia, hasta que te determines a que no pase nada que te distraiga de lo que Dios tiene para hablarte, de oír la voz de Dios, de lo que Dios quiere decirte. Amén. Amén. Quiero terminar con Salmo 150, porque ahí está, algunos hasta se lo saben de memoria. Este Salmo 150 es un salmo muy famoso. Es un salmo que se usa mucho en la iglesia. Pero quiero terminar con esto porque habla de una entrega total, lo que decía hace un momento. Nunca vas a poder callar esas voces de miedo, de angustia, de enfermedad, de pobreza. Nunca vas a poder callar esas voces si no empiezas a entregarte por completo a Dios. No solamente en una oración de entregarle mi vida a Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador. No solamente en una oración que se hace en unos segundos y que después puedes olvidarla. Cuando hablo de esta entrega, hablo de una entrega total, de una entrega a verdaderamente, Señor, yo quiero callar todas esas voces y que solamente sea el sonido armonioso y amoroso de tu voz lo que se manifieste en mi ser, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Y yo no sé qué es lo que tú estás, cuáles son todas esas voces que tú estás siendo atormentado, ¿con qué voces? No sé si son las voces del miedo, las voces de angustia, de la incertidumbre, las voces de no saber qué viene, las voces de desesperanza, la voz del dolor por la pérdida de alguien. La voz de la tristeza, la voz del desierto, ese silencio agotador de un desierto. Pero sabes una cosa, algo que he entendido es que Dios nos sacó del desierto para sacarnos de ese silencio que confunde y meternos a ese ambiente donde hay certeza con su palabra, donde hay certeza con sus promesas, donde hay certeza, donde hay apapacho, donde hay amor, donde hay perdón,
donde hay oportunidad de hacer ajustes. ¿Sabes algo? Dios es un Dios de transformación, no de cambio. Dios no promete cambio, Dios promete transformación. El cambio es humano, porque cambiamos a cada rato. Pero la transformación es algo divino, es algo de Dios. La transformación es lo que Dios promete. Y Salmo 150 me encantó porque habla de la entrega con la que puede ser nuestra alabanza, con la que podemos callar todas esas voces ajenas, todas esas voces negativas. Y dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. ¿Tú respiras? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Alabadle por sus proezas. ¿En cuántas cosas has visto la grandeza de Dios? ¿Las has olvidado? ¿Has olvidado las grandezas que Dios ha hecho en ti y te has ido a buscar en otros lugares donde no está Dios? ¿Has ido a buscar lo que solamente encontrarás en el santuario? Y acuérdate que el santuario está en ti. Tú eres el santuario de Dios. Tu vida es el santuario de Dios. Amén. Yo no sé cuáles son esas voces que te han atormentado o que te están atormentando. Yo no sé cuáles son esas voces del no puedes, no vas a salir, no te vas a curar. No vas a tener, esto no se va a mejorar, lo vas a perder, ya no lo vas a tener. No sé cuáles sean esas voces con las que tú estás siendo atormentado, angustiado, con las que estás batallando, pero lo que sí te puedo decir es que hoy puedes tú decidir callar esas voces con la palabra de Dios. Callar esas voces con la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entiende esa parte de la Biblia. Entiende ese verso, entiéndelo en tu mente y en tu corazón y entonces decláralo con esa convicción. Tienes que aprender, escrito está que yo he sido sanada en el nombre de Cristo Jesús. Escrito está que por sus llagas fuimos nosotros curados. Escrito está que no me va a faltar nada. Que el Señor es mi pastor y que todo me ha dado ya. Entiende esas palabras de Dios para ti. Esas palabras son el bálsamo que Dios tiene para nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso dice: todo lo que respira, alabe a Dios. Solamente puedes respirar cuando estás libre, cuando no tienes ninguna obstrucción en tu alma. ¿Te has dado cuenta que cuando te sientes angustiado te cuesta trabajo respirar? ¿Qué es lo que está callando tu alabanza? ¿Qué es lo que está callando tu adoración? ¿Qué es lo que está callándote para declarar la palabra poderosa que Dios ha escrito para hacerte libre, para que seas libre y para que puedas enfocarte solamente en su voz? Amén. Cualquier cosa que sea la que esté pasando en tu vida,
cualquier pérdida, cualquier enfermedad, cualquier situación económica, cualquier dolor, cualquier tristeza, cualquier cárcel de pecado, cualquier cárcel emocional, cualquier prisión emocional. Cualquier cosa de esas puede ser restaurada en el nombre de Cristo Jesús a través de la palabra. Pero acuérdate, la palabra entendida. Ese es el secreto. La palabra entendida. Yo quiero pedirte que ahí donde estás, tomes un momento para cerrar tus ojos. Tomes un momento para cerrar tus ojos. Acuérdate que cerramos nuestros ojos porque eso nos ayuda a conectarnos más a esa voz de Dios, a esa presencia de Dios. Nos desconectamos de todas las voces externas y de todo el ruido que no nos deja oír la voz de Dios. Y yo quiero pedirte que ahí donde estás busques este espacio para meterte ahí en ese lugar, en ese santuario, y puedas orar conmigo para cerrar esta transmisión y podamos irnos con este sentir y con esta determinación de callar de una vez por todas esas voces y dejar camino y dejar lugar a la voz de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente. Padre bendito Dios, ayúdanos a llenarnos de tu voz. Ayúdanos a callar, a entender tu palabra, para que con tu palabra podamos callar todo ese ruido que nos harta, todo ese ruido que nos confunde, todo ese ruido que nos distrae, todo ese ruido que no nos deja enfocarnos en ti, en tu poder, en tu gloria, en tu palabra, en tu sanidad, en tus palabras, en tu verdad. Padre, ayúdanos a tener esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús en el desierto cuando fue tentado. Ayúdanos a ser capaces de determinarnos a seguirte para entender y llenarnos de tu palabra, llenarnos de ti, para que tengamos esas armas bien preparadas a la hora que sea necesario. Usando tu palabra, no mis palabras, sino tu palabra, que es la que tiene el poder. Tu palabra, Señor, tu palabra. Padre, ayúdanos en este día a determinarnos, a seguirte, a oírte a ti, a enfocarnos en ti, a salirnos de esas prisiones de pecado, a salirnos de esa falta de enseñanza, a que se nos haga fácil no conectarnos, no escuchar, a que pongamos prioridades por encima de ti, Señor. Perdónanos por eso. Perdónanos por eso, Padre. Hoy te damos gracias por esta palabra. Hoy te damos gracias por sacudirnos, por hacernos ver en qué estamos mal. Padre, no somos ofendidos de tu verdad, Señor. No somos ofendidos de tu verdad, porque tu verdad no ofende. Tu verdad no es para ofender, tu verdad es para enseñar, para hacer ver errores. Así es que no nos pasamos por ofendidos en este día por nada de lo que tú nos hayas hablado. Perdónanos si nos hemos ofendido por lo que hemos oído que ha sido tu verdad. Perdónanos por eso. Perdónanos porque sin darnos cuenta, al ofendernos, hemos callado tu voz en nosotros. Perdónanos, Dios, por esas cosas que nos han alejado, que no nos han permitido llenarnos de tu voz, llenarnos de ti, Señor. Padre, perdónanos por todo eso. Sometemos nuestra carne, Señor. Sometemos nuestra carne, sometemos nuestra vida, Padre, a tu Espíritu, para alabarte y para adorarte sin fin, con poder, con gloria, con vida, con mucha vida,
con todo nuestro espíritu, Señor. Aleluya. No queremos callar. Queremos hablar de tus grandezas. Queremos hablar de la manifestación de tu gloria en nuestras vidas. Queremos hablar de que nunca hay pérdida en ti, Señor. Aun cuando las circunstancias pudieran parecer pérdidas, tú nunca pierdes, Señor. Tú nunca pierdes ni haces perder a tus hijos nada. Padre, ayúdanos a entender y a ver las cosas, Señor. No en la carne ni como terrícolas, Padre. Ayúdanos a mirar las cosas con tu vista, con tu criterio, con tu mente, Señor. Y saber que todo es usado para nuestro propio bien. Bendito Dios, ayúdanos a convertirnos en lo que tú estás buscando de tus hijos. Ayúdanos a adorarte sin reservas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a llenar nuestra alma de ti cada vez que haya voces queriéndonos aturdir. Ayúdanos a acudir a ti, siempre, en todo momento, a llenarnos y llenarnos y llenarnos de ti, sabiendo que esa llenura de tu presencia, esa llenura de tu palabra en nosotros, dará su fruto abundante, dará su fruto rebosante, dará su fruto de vida y nunca más seremos los mismos. Padre, gracias por este tiempo. Yo bendigo a cada una de las personas que están conectadas en este momento, Dios, y a las que se van a conectar más tarde para ver esta enseñanza. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Padre, yo te pido que ellos puedan, quieran y se determinen a ponerte a ti como su Señor y su Salvador, pero en verdad, no solamente como un dicho, sino como un hecho permanente en sus vidas. Padre, yo bendigo a cada uno de ellos, te doy gracias porque tú les has sanado, porque tú les has prosperado, porque es algo que ya está hecho y que ellos puedan ser fortalecidos en su fe para creer todo aquello que tú ya preparaste y que tú ya has dado para cada uno de nosotros. Padre, gracias por tus riquezas, gracias por tu provisión, gracias por tu sanidad, gracias por el consuelo perfecto que cada quien está recibiendo de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y te alabamos con todo nuestro ser, y que todo lo que respira, alabe al Señor, alabe al Señor. ¿Quieres hacer una limpieza de todo esto que hablamos el día de hoy? Tenemos un anuncio importante en un video que vamos a tener al final de esta transmisión. Así es que gracias por haberse conectado. Dios les bendice, quédense con el sentir de esta oración y de esta enseñanza en este día. Mediten en eso de día y de noche. Estoy segura que Dios les hablará más. Nos vemos la próxima. Nací para Triunfar es un viaje de 3 días que no solo se queda en una experiencia emocional, sino que es una vivencia muy emocionante, sí, pero también muy renovadora y muy transformadora. Es para toda persona que está harta de vivir en problemas, infelicidad, vacío y sin rumbo. Esta es una excelente oportunidad para enfocarte minuciosamente en ti, para resolver en lugar de ignorar todo lo que no te hace feliz, sino que te lastima, te decepciona, te enoja, te daña y que además es lo que no te deja crecer, no te deja ser, no te deja hacer y no te deja tampoco tener lo mejor para ti. Nada pasa por arte de magia, eso es muy cierto, y no todo se cura con el tiempo. Si vas a este viaje, le darás a tu vida un respiro para reiniciar una nueva etapa llena de oportunidades para triunfar y para ser mejor hombre, una mejor mujer, como un regalo propio. Este viaje es para quien quiere resolver verdaderamente sus problemas en lugar de evadirlos. Nací para Triunfar es diferente, porque desde el inicio hasta el final recibes aprecio y afecto, trato digno y servicio de calidad. Te vamos a brindar el tiempo, te vamos a brindar espacio,
herramientas y todo nuestro apoyo incondicional para guiarte sin hostigamiento a vivir tu transformación, siendo tú tu propio médico, pues la solución está siempre dentro de ti. Este viaje incluye hospedaje, comidas, conferencias, cine, rally, teatro, diversión y sobre todo reencontrarte contigo mismo, libre para amar y recibir amor. Sabrás y podrás ser feliz tú y hacer felices a los demás. No le dejes al tiempo lo que está en tus manos resolver. Después de Nací para Triunfar, te aseguramos que tu vida nunca será la misma.